Bienvenidos jóvenes a la clase de Química 1, el cual vamos a conocer un nuevo tema que se llama Organización de la tabla periódica moderna. Vamos a escribir el tema en la pizarra. Bien, ¿saben ustedes quién creó la tabla periódica moderna? Bien, la tabla periódica moderna fue diseñada o creada por Dmitri Mendeleev. Él fue quien creó la tabla periódica moderna. ¿Saben qué es la tabla periódica moderna? Bien, la tabla periódica moderna contiene los elementos ordenados según su número atómico creciente y distribuido en 7 filas horizontales llamados periodos y 18 columnas verticales llamados grupos, de tal forma que los elementos de forma ascendente o creciente, de acuerdo a sus números atómicos, forman el sistema de los elementos de la tabla periódica. Bien, la organización de la tabla periódica permite identificar fácilmente las siguientes características. Los elementos situados en el mismo grupo tienen el número de electrones en su nivel de energía, lo cual hace que sus propiedades sean semejantes. Así, por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio están situados en el primer grupo y poseen cada uno un electrón en el último nivel de energía. Como podemos ver, en el grupo A está el sodio y el potasio. Están situados en el primer grupo de la tabla periódica. Los grupos o familias se designan con números romanos y se encuentran divididos en los elementos subgrupos A y B. Bien, en el subgrupo A contienen 8 grupos llamados elementos representativos. Como podemos ver aquí en la tabla periódica está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son los subgrupos A, que contienen 8 grupos llamados elementos representativos. El subgrupo B contiene 10 grupos llamados elementos de transición. Como podemos ver aquí en la tabla periódica, los subgrupos B. Bien, en la actualidad la tabla periódica moderna designa los grupos o familias con los números consecutivos del 1 al 18. Hay un grupo de elementos que se ubican generalmente en la parte inferior de la tabla periódica y se llaman elementos de tierra rara. Aquí podemos ver en la tabla periódica, en la parte inferior están esas dos filas de 14 elementos que se llaman tierras raras. Cada uno, a la primera se le llama lantánidos porque sus propiedades son similares al lantano, y a la segunda se le llama
antínidos porque sus propiedades son similares al antinidio. Bien, los elementos situados en el mismo periodo tener el mismo número de nivel de energía, así por ejemplo el sodio, el magnesio y el silicio están situados en el tercer periodo de la tabla periódica. Como podemos ver aquí en la tabla periódica, en el tercer periodo están. En el tercer periodo de la tabla periódica poseen cada uno 3 niveles de energía: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Los metales y no metales están separados por una línea escalonada. Los metales quedan hacia la izquierda de la tabla periódica y los no metales hacia la derecha de la tabla periódica. Los gases nobles están situados en el grupo 8, lo cual indica que en su último nivel de energía, dicho elemento tiene 8 electrones a excepción del helio, cuyo número atómico es 2. Aquí lo podemos ver en la tabla periódica, el helio, el número atómico es 2. Bien, vamos a clasificación de los metales y clasificación de los no metales. Bien, jóvenes, aquí en la pizarra tenemos clasificación de los metales y clasificación de los no metales. Clasificación de los metales: según sus propiedades, los metales se clasifican en metales alcalinos, son livianos y sus puntos de fusión son muy bajos, son los elementos del grupo 1A, excepción el hidrógeno. Metales alcalinos terroes como el berilio, el calcio, el magnesio, etc. Son livianos y sus puntos de función son relativamente a los que corresponden al grupo 2A. Aquí podemos ver en la tabla periódica el grupo 2A. Metales de transición como el hierro, la plata, el cobre, etc. Son duros con puntos de fusión alto, excepción del mercurio, que es un metal líquido a temperatura ambiente. Bien, la clasificación de los no metales. Según sus propiedades, los metales se clasifican en halógenos, grupos de oxígeno, grupos de nitrógeno y grupos de carbono. Bien, cada uno, el halógeno, como el flúor, el cloro, que poseen gran facilidad para unirse y formar compuestos con los metales. El grupo de oxígeno, entre estos está el azufre, el silicio, que unen fácilmente a los metales, aunque en menor medida que los halógenos. El grupo del nitrógeno son los que se unen a los metales a temperatura muy elevada, ejemplo el fósforo, antimonio.
el grupo de los carbonos necesitan temperaturas muy elevadas para unirse a los metales, como ejemplo el estaño y el plomo. Bien. Les voy a asignar una tarea y se las voy a escribir aquí en la pizarra. Bien, jóvenes, aquí está lo de la tarea. Elabore un cuadro comparativo de algunos elementos de la tabla periódica en donde defina características y clasificación de dichos elementos. Esa es la tarea que va a quedar asignada. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.